Nadie imaginó que aquel teléfono guardara tanto dolor. Diane Keaton, la mujer que hizo reír, llorar y soñar a millones, dejó este mundo rodeada de amor, pero también de secretos. Semanas después de su partida, sus hijos, Dexter y Duke, decidieron abrir el celular de su madre. No buscaban nada más que recuerdos, fotos, mensajes, pero lo que encontraron los dejó sin aliento. Dentro de ese pequeño dispositivo se escondía la última confesión de Diane, una grabación que jamás fue publicada, un mensaje que cambió para siempre la manera en que la familia veía su vida, su carrera y su despedida. Hoy, en Secretos de Historia, te contamos qué descubrieron los hijos de Diane Keaton y por qué aquel hallazgo se ha convertido en el momento más doloroso y revelador de sus vidas. Prepárate, porque esta historia parte el alma. El 11 de octubre de 2025, el mundo del cine se vistió de luto. Diane Keaton, la mujer que supo enamorar a generaciones con su ternura, su humor y su estilo inconfundible, cerró sus ojos para siempre a los 79 años. Según confirmó su familia, la actriz había estado luchando contra una neumonía que se agravó repentinamente. Su partida fue tranquila, pero dejó un vacío imposible de llenar. En su casa de Los Ángeles, el eco de su voz aún parecía resonar entre las paredes, y el aroma de su perfume aún flotaba en el aire, como si se negara a desaparecer. Sus hijos, Dexter y Duke, dos almas que Diane había adoptado con el corazón cuando ya pensaba que la maternidad no era para ella, volvieron a esa casa llena de recuerdos. La prensa hablaba, los homenajes no paraban, los fanáticos lloraban, pero dentro de esa casa, solo reinaba el silencio. Un silencio que dolía, un silencio que pesaba. Cada rincón tenía una historia. El sofá donde veían películas, la cocina donde ella cantaba mientras preparaba café, el escritorio donde escribía ideas para sus libros. Todo seguía igual, pero sin ella. Dexter, la mayor, fue la primera en romper ese silencio. Caminó hacia la mesa del comedor y tomó con manos temblorosas el celular de su madre. Era un simple teléfono, uno más de los muchos objetos que quedaron atrás. Pero algo en su interior le decía que ahí, en ese pequeño aparato, podría haber algo más. Duke, su hermano menor, la observó en silencio. No hacía falta hablar. Ambos sabían que abrir ese teléfono era como abrir una puerta al pasado, y quizás, también al dolor. Intentaron desbloquearlo, pero no lo lograron al principio. Luego, Dexter recordó una fecha que Diane solía mencionar con cariño: mi mejor día fue cuando los adopté. En ese instante, una mezcla de nervios, amor y tristeza se apoderó de ellos. Empezaron a mirar fotos. Diane con su característico sombrero, riendo, bailando con ellos cuando eran pequeños, abrazando a su perro favorito. Pero entre tantas imágenes alegres, algo llamó la atención de Duke. Era un archivo de video sin título, guardado en una carpeta llamada «Para mis hijos». Ambos se miraron. Nadie dijo una palabra. Dexter tomó aire y presionó play. Hola, mis amores, si están viendo esto, significa que ya no estoy ahí para abrazarlos. Pero quiero que sepan que los amé con todo lo que soy. Las lágrimas comenzaron a correr sin poder evitarlo. Diane Keaton hablaba despacio, con esa misma ternura que mostraba frente a las cámaras, pero ahora sin maquillaje, sin guión, sin personaje. Solo ella, la madre, la mujer, la humana. Ustedes fueron mi milagro. Cuando pensé que no podría ser madre, Dios me los envió a ustedes. Y mi vida cambió para siempre. Dexter bajó la cabeza, sollozando. Duke apenas podía respirar. Era como si su madre les hablara desde otro lugar, más allá del tiempo. Diane continuó. He vivido muchas vidas, frente a cámaras, entre luces, entre risas. Pero ninguna fue tan verdadera como la que tuve siendo su mamá. El video no duraba mucho. Apenas 3 minutos. Pero en ese corto tiempo, Diane les había dejado su alma. Cuando terminó,
Los dos se quedaron en silencio. Ninguno quería apagar la pantalla. Ninguno quería cerrar ese último adiós. Afuera, el atardecer teñía de naranja el cielo de Los Ángeles. Y dentro de esa casa, los hijos de Diane Keaton entendieron algo que marcaría sus vidas para siempre. Su madre se había ido, pero su voz seguiría viva para siempre. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando Dexter y Duke se miraron nuevamente. Aquel primer video los había dejado con el corazón en un puño. Era como si su madre, desde algún rincón del tiempo, les hablara con esa voz serena que siempre los calmaba cuando eran niños. Pero había algo más, algo que ninguno de los dos podía ignorar. En el teléfono había otras carpetas. Archivos con nombres que no reconocían. Mensajes sin leer. Notas de voz que parecían haber sido grabadas días antes de su partida. Dexter deslizó lentamente el dedo por la pantalla. Las carpetas llevaban nombres simples. Recuerdos, mis hijos, no abrir aún. Esa última hizo que ambos se miraran. Duke tragó saliva. ¿Crees que mamá sabía que esto iba a pasar?, preguntó con voz entrecortada. Dexter no respondió. Solo presionó sobre la carpeta. Dentro, había un solo archivo. El título decía, Si un día no regreso. Se escucha el sonido del clic del video. La pantalla se ilumina. La voz de Diane Keaton aparece, suave, algo cansada, pero llena de ternura. Hola, mis pequeños, no sé cuándo vean esto, pero si están escuchando mi voz, quiero que me prometan algo, no lloren demasiado. Yo tuve una vida maravillosa. Soñé, reí, amé, y lo más importante, los tuve a ustedes. Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de Dexter. Duke se tapó la boca, intentando no sollozar. Tal vez mi cuerpo ya no esté, pero el amor no desaparece. Está aquí, en cada foto, en cada recuerdo. Si un día me enfermo o me voy sin avisar, sepan que no fue miedo, fue solo el ciclo natural de la vida. La voz de Diane temblaba por momentos, como si contuviera el dolor de una verdad que no se atrevía a decir en persona. Su salud, en los últimos meses, se había deteriorado rápidamente. Había intentado ocultarlo, incluso de sus hijos. No quería preocuparlos. No les conté todo porque no quería ver tristeza en sus ojos. Pero sentía que el tiempo se acortaba. Por eso grabé este video, para que cuando no esté, aún me escuchen. El rostro de Diane en el video mostraba serenidad. Vestía un suéter blanco, su cabello despeinado, sin maquillaje. Esa imagen contrastaba con la estrella de Hollywood que el mundo recordaba. Pero para sus hijos, esa era la verdadera Diane Keaton, la madre que se reía de sí misma, que los abrazaba cuando la vida dolía. No tengan miedo de vivir. No tengan miedo de amar. El amor siempre será el mejor papel que interpreté. El video se detuvo. Un silencio largo llenó la habitación. Solo se oía el leve zumbido del teléfono y el sonido del viento colándose por las ventanas. Duke tomó el celular entre sus manos. Mamá sabía que se iba a morir, susurró. Dexter lo miró con lágrimas en los ojos. Sí, lo sabía, pero quiso irse en paz. Ambos se abrazaron. Por primera vez desde su partida, sintieron algo parecido a consuelo. No un alivio, sino una paz que venía de esa última conversación que su madre había preparado con tanto amor. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Dexter revisó nuevamente la galería del celular. Notó algo más, una nota de voz sin reproducir. El título decía, «Para cuando me extrañen». Decidieron no escucharla aún. No esa noche. No todavía. Aún no estaban listos para una nueva despedida. Porque entendieron que aquel teléfono no solo guardaba mensajes, guardaba la esencia de su madre, su legado, su voz y su último abrazo invisible. Pero aún quedaba una última sorpresa en ese celular, una que cambiaría su manera de ver a su madre para siempre. El silencio en la habitación se volvió casi insoportable.
Solo se escuchaba el leve zumbido del teléfono mientras el video continuaba reproduciéndose. En la pantalla, la imagen de Diane Keaton aparecía nítida, con esa sonrisa dulce que tantas veces los había calmado cuando eran niños. Pero esta vez era distinto. Su voz temblaba, como si supiera que aquel mensaje sería su último acto de amor. Si están viendo esto, decía Diane con ternura, es porque ya no estoy con ustedes. No quiero que lloren, quiero que recuerden que cada día que vivimos juntos fue el regalo más grande de mi vida. Sus hijos, sentados uno al lado del otro, no podían contener las lágrimas. Aquellas palabras atravesaban el alma, recordándoles cada momento compartido con ella. Los desayunos de domingo, las risas sin motivo, las tardes de cine en casa. Todo parecía ahora un eco lejano de una vida que había sido demasiado breve. En el video, Diane continuaba. Ustedes llegaron a mi vida cuando creía que ya lo había vivido todo. Cuando pensé que el amor más puro se me había escapado, aparecieron ustedes. No los tuve en mi vientre, pero los tuve en el corazón mucho antes de conocerlos. Ustedes me enseñaron lo que es realmente ser madre. Sus palabras estaban llenas de una sinceridad que solo una madre puede expresar. Diane había adoptado a sus 2 hijos siendo ya una mujer madura, desafiando las críticas y las dudas de muchos. Nunca se casó, pero nunca le faltó amor. Había entregado su vida entera a ellos, sin reservas, sin condiciones. En otro fragmento del video, su tono cambia ligeramente. Su mirada se vuelve más seria, más introspectiva. Sé que últimamente me vieron cansada. No quise preocuparlos, pero mi cuerpo comenzó a hablarme, y esta vez decidí escucharlo. No les conté todo, porque no quería que su vida girara en torno a mi enfermedad. Quería que recordaran a su madre fuerte, riendo, soñando, bailando en la cocina. Uno de los hijos se cubre el rostro, sollozando. El otro se aferra al teléfono, como si al tocar la pantalla pudiera traerla de regreso. En ese instante, se dan cuenta de cuánto les ocultó para protegerlos, cuánto dolor guardó en silencio solo para no romperles el corazón. El video termina con una última confesión. Mi legado no está en mis películas, ni en los premios, ni en lo que el mundo diga de mí. Mi verdadero legado son ustedes. Si alguna vez dudan de su camino, recuerden esto. Fueron amados más allá de las palabras, más allá del tiempo, más allá de la vida. Cuando la pantalla se apaga, el silencio vuelve. Solo quedan ellos, abrazados, llorando, mientras el teléfono descansa entre sus manos como un relicario. Afuera, el sol se oculta lentamente, y por un momento, parece que el mundo entero se detuviera para honrar el amor de una madre que nunca necesitó lazos de sangre para dejar una huella eterna. Pensaron que ya lo habían visto todo, que aquel primer video era la despedida definitiva de su madre. Pero, mientras revisaban los archivos del celular, descubrieron uno más. Un archivo oculto en una carpeta llamada, para Duke y Dexter, mirar luego de mi partida. Ambos se miraron en silencio. Sentían que sus corazones latían con fuerza, como si presintieran que ese video contenía algo más, algo que cambiaría todo lo que sabían sobre su madre. Al reproducirlo, apareció Diane, sentada frente a una ventana iluminada por la tarde. Su voz era suave, pero había en ella un peso emocional distinto. Mis amores, comenzó diciendo, si están viendo esto, es porque ya no estoy ahí para abrazarlos. Quise dejarles algo más, algo que no pude decirles en persona. Los hermanos se inclinaron hacia la pantalla. Diane suspiró y continuó. Hay cosas que uno guarda en el alma. Yo también tuve sueños, pasiones, amores que nunca conté del todo. Pero lo más importante fue haberlos tenido a ustedes. Ustedes me dieron una razón para quedarme, para luchar. A veces la vida no nos da lo que pedimos, pero sí lo que necesitamos. Por un momento, Diane guardó silencio. Luego, con una sonrisa leve,
pronunció una palabra que repitió varias veces. Gracias, gracias por haberme amado, por entender mis silencios, por darme un hogar en su corazón. Sus hijos lloraban, abrazados, sin poder apartar la vista de la pantalla. Diane finalizó con una frase que los dejó marcados para siempre. La vida es frágil, hijos míos. Recordar no es suficiente. Vivan con propósito. No teman al adiós, porque yo estaré donde habita la gracia. El video terminó, pero la sensación de su presencia permaneció. Ese día comprendieron que su madre les había dejado algo más que recuerdos. Les había dejado una misión, una forma de seguir viviendo con amor, incluso en medio de la ausencia. El silencio en la casa se volvió distinto desde aquel día. Ya no era el silencio del dolor, sino el del respeto y la promesa cumplida. Dexter y Duke comprendieron que el verdadero legado de su madre no estaba en los premios, ni en las películas, ni siquiera en las fotografías que llenaban los estantes. Estaba en su voz, en ese último video donde les enseñó el valor de vivir con propósito. Decidieron entonces honrarla como ella hubiera querido. Reunieron cientos de imágenes, grabaciones y fragmentos de su vida para crear un archivo con sus memorias, titulado La gracia de ser madre, un homenaje íntimo a la mujer que los adoptó y los amó con el alma. Además, fundaron una organización con su nombre, dedicada a apoyar a mujeres que deciden adoptar, inspiradas por la historia de Diane Keaton, quien les enseñó que ser madre no depende de la sangre, sino del corazón. Cada palabra, cada foto, cada mensaje en aquel celular se transformó en un puente entre el pasado y el futuro. Ese teléfono, que antes solo servía para comunicarse, se convirtió en una herencia emocional, una caja de amor y memoria. En su última entrada de voz, Diane decía: si alguna vez sienten que me pierden, cierren los ojos. Yo estaré ahí, en su risa, en sus decisiones, en la forma en que miran la vida. Los amo, mis hijos. Aunque Diane ya no está, su voz sigue viva. Dexter y Duke lo saben. Poseen algo que va más allá de lo que se puede ver o tocar. Poseen la esencia de una madre que, incluso después de partir, continúa guiándolos con amor. Y tal vez, tú que escuchas esta historia, también sientas esa conexión. Porque cuando una madre ama de verdad, su voz nunca se apaga. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de amor, memoria y esperanza. Si te conmovió el legado de Diane Keaton, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Secretos de Historias, darle like y compartir este video para que más personas puedan sentir lo que hay detrás de cada historia. No olvides activar la campanita, para que no te pierdas los próximos relatos que llegan directo al corazón. Hasta el próximo video, aquí, en Secretos de Historias.